Y vamos a comenzar con el terror de Shaquille O'Neal. Sí, Shaq tenía un miedo y fue por un rival. Pero vamos a platicar un poco primero de Shaquille O'Neal, que fue seleccionado en la ronda número 1, en el puesto número 1 por los Magic de Orlando en 1992. Desde que llegó fue una bestia. Este señor medía 2 metros 16 y llegó a pesar, bueno, ahorita pesa 147 kilos, pero llegó a pesar un poquito menos, pero era más músculo lo que tenía este muchacho y de verdad que era una bestia. Dominó así durante casi una década, no respetaba a nadie, era muy fuerte, era un portento físico debajo del aro que era como intentar detener un camión porque de verdad que era muy fuerte y dominaba muchísimo debajo del aro. Que los tiros libres y los tiros de tres pues no eran lo suyo. En ese entonces sabemos que los gigantes dominaban la pintura y dominaban prácticamente la NBA. Recordemos a Karl Malone, a Patrick Ewing, Charles Barkley también era un jugador alto. Por eso la grandeza también de jugadores como Larry Bird, de Magic Johnson, de Michael Jordan, de Scottie Pippen, que no eran los más altos y que aún así dominaron la liga. Pero la realidad es que durante mucho tiempo el básquetbol de la NBA estuvo dominado por gigantes. Y como les decía, Shaquille O'Neal no respetaba a nadie. Vean Dennis Rodman, que era uno de los más jugadores más fuertes y voy a decir también sucios que existió en la historia de la NBA, que le cayó como anillo al dedo a los Bulls para que hicieran esa parte del trabajo sucio en el tercer tricampeonato, pero con los Pistons pues traía toda esa escuela de ser bastante agresivo. Con el Magic pues no aguantó tanto Shaquille O'Neal porque solamente estuvo del 92 al 96, es decir, su contrato de rookie no renovó con ellos y se va con Los Ángeles Lakers, donde pues ahí las cosas salieron mejor al lado de Kobe Bryant, donde de verdad creo que pues, esos 3 anillos se consiguieron en el 99, no, en el 2000, 2001 y 2002. Qué manera de comenzar el milenio, el nuevo siglo, pues consiguiendo 3 campeonatos y pues ahí que la leyenda de Shaquille O'Neal comenzó a ser muy grande. Ya traía títulos, ya había sido All Star, había sido MVP de las finales, había sido un jugador que pues estaba empezando a dominar la NBA sin lugar a dudas. Había terminado ya los 90, la era donde había estado Jordan, Olajuwon, por ahí también ya habían llegado los Spurs, pero realmente fue con los Lakers los que empezaron dominando el siglo XXI. Sin embargo, en el draft del 2002 llegó el chino Yao Ming, el terror, el máximo terror de Shaquille O'Neal, y así lo dijo él tal cual en una entrevista. Fue seleccionado también en la ronda 1, en el puesto número 1 por los Houston Rockets en el 2002, y no tardaron mucho en tener ese primer enfrentamiento tanto el gigante chino como el gigante Shaquille O'Neal, y es que este señor medía 2 metros 29 y fue en enero del 2023 cuando tuvieron su primer duelo estos dos gigantes, de 2.16 Shaquille O'Neal, 2.29 Yao Ming, y ahí fue cuando Shaquille O'Neal sintió realmente el terror porque dice que en ese partido, o que fue el primer jugador que lo taponeó 3 veces, venía con todo Yao Ming y fue tanto su duelo tan épico que hasta juguetes hicieron de esto. O sea, crean que hasta ese nivel de la cultura pop llegó, y es que es lo que pasa con el deporte, muchas veces trasciende las fronteras solamente de la cancha o de lo que vemos en la tele, también se va a lo que vestimos, a lo que consumimos, a veces hasta lo que comemos. No hay que negar que a veces, y hubo una época, yo me acuerdo mucho, y pasa en Estados Unidos sobre todo, cuando llegan los Juegos Olímpicos, que en las cajas de cereales o en algunos productos están atletas olímpicos y que también te invitan a que consumas esos productos. Pero bueno, hasta juguetes hubo de este duelo. Se enfrentaron varias veces y Shaquille O'Neal se lo dijo, que había sido el primer jugador que realmente lo hizo sufrir, que realmente lo hizo pues no sentirse el dominador que era debajo del aro, y con mucha razón. Otra anécdota muy curiosa que hizo fue estaban en una entrega de premios, estaban en una gala y dijo Shaquille O'Neal que no fue hasta que llegó al Heat, ya habían pasado 4 años, yo creo que desde que Yao Ming había entrado a la NBA, porque después de haber perdido ya iban por el 4º título con los Lakers, no lo consiguen y no le gusta ya que Kobe Bryant sea la cara de los Lakers, se va con el Heat. Y dice que en un partido con Yao Ming que estaban enfrentándose, le hace una jugada, le hace un enceste, Shaquille O'Neal le estaba defendiendo, le hace una jugada al estilo de Hakeem Olajuwon, y él le dice, hey, bien hecho, hermano, y Yao Ming le dice, muchas gracias, y se voltea a Shaquille y le dice, ¿hablas inglés? Durante todos los enfrentamientos que tuvieron previos a ese, Shaquille O'Neal pensó que Yao Ming no hablaba inglés. Y Yao Ming le dijo, claro que sí, pues es que tú nunca hablaste conmigo. Entonces se le hizo muy cómico. Y pues realmente sí, fueron fieros guerreros y competidores dentro de la cancha. Pero curiosamente,
Fuera de ello, pues, se volvieron grandes amigos, vamos a decirlo, grandes camaradas, a tal grado que hasta en el 2006 fueron inducidos al Salón de la Fama juntos. Y ese es un detalle increíble, que este par de gigantes hayan trascendido. Shaquille O'Neal obviamente con 4 anillos de la NBA, pero lo que hizo Yao Ming con los Houston Rockets pues les dio una identidad a un equipo que parecía que ya no iba a encontrar a una figura en un buen rato, después de los 2 campeonatos conseguidos en los 90s con Olajuwon. Y pues llega este chino y transforma nuevamente y revoluciona, o hace que sea más complicado poder jugar bajo la pintura con jugadores así de altos. Hoy lo estamos viendo con un Víctor Wembanyama, lo estamos viendo con un Nikola Jokic, centros que también son asistidores, son los armadores del equipo y que saben tirar de 3. En aquel entonces pues era tener un gran poste que tuviera movilidad debajo del aro, que anotara debajo de la cancha y que te estuviera listo para los rebotes y para los tapones. En fin, este duelo queda para la historia de la NBA y lo vamos a recordar como el máximo terror que tuvo Shaquille O'Neal en su carrera.